La historia sin fin es presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Vaya por lápiz y cuaderno, porque aquí comienza la clase magistral del que más sabe. El profesor Cristóbal García Huidobro nos cuenta lo que realmente pasó en La historia sin fin. Solo aquí, en la Metro. Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos a La Historia Sin Fin. Aquí estamos como día viernes con ganas de terminar el programa, así que hagamos la corta. Sí, porque no, pero es viernes. No, pero aquí nos reunimos todos los que nos gusta la historia. Es una fiesta constante, así que bienvenidos sean todos a su programa. Acá transmitido desde los cuarteles generales de la Metro, a través de la Metro TV, a través de la metrofm.cl, es en nuestras señales de streaming. Por cierto, también a través del canal 194 de Zapping, a través de las señales de la radio de Arica Punta Arenas, ¿no es cierto? Y por lo demás, gracias a la gente que nos escucha en nuestro podcast de Spotify, La Historia Sin Fin. Este programa siempre es para todos y cada uno de ustedes. Y hoy día les tengo un capítulo, no sé si actual, porque esto fue terminó hace como 20 años atrás, pero para los que estamos en esa edad interesante, entre los 35 y los 45 años, yo estoy más de los 45, la guerra en Chechenia fue uno de los grandes conflictos que azotaron al mundo post-Guerra Fría. Y la guerra en Chechenia tiene, en primer lugar, ¿quién carajo conocía en Chile dónde quedaba Chechenia? Eso es lo primero, hasta suena como un nombre inventado, a Chechenia. Ya, es como si yo dijera que existe el Emirato de Cristobaltán, bueno, Anigrado, no sé, Vicenteburgo, una cuestión así. No, Chechenia, en la tierra de los Sergios, pues. Pero bueno, efectivamente uno cuando era chico dudaba que este lugar existía, pero existía y tenía una población notable, orgullosa de esas 250 nacionalidades que uno puede encontrar en el Cáucaso. Porque uno conoce a las nacionalidades más grandes, que son los azeríes, la gente que vive en Azerbaiyán, los georgianos y los armenios. Pero también hay una de centenares de pueblos, no centenares no, pero decenas. Están los osetios del norte y del sur, están los abjasios, están, ¿quién más vive ahí? Los daguestaníes, los ingushetios, y así podemos seguir. Están los ávaros, una antigua tribu, ¿cómo se llama? Que los ávaros invadieron Europa en el siglo X, y quedaron ahí viviendo en el Cáucaso. Y hay hay cristianos, hay cristianos ortodoxos, hay musulmanes, hay católicos, hay de todo viviendo en el mismo lugar. Y bueno, una cantidad de lenguas distintas y dialectos y subdialectos que en el fondo, ante tanta diversidad, convierten al Cáucaso en lo que es hasta el día de hoy, un polvorín. Lo que pasa es que el Cáucaso hoy día está medio tranquilo. Hubo un acuerdo que puso fin a una guerra eterna entre Armenia y Azerbaiyán, pero en el Cáucaso ruso, los rusos gobiernan ese lugar con puño de acero, porque en el fondo no tienen otra manera no tienen otra manera de hacerlo. Ahora, el por qué esto es así, cuando uno mira esto de larga data, ¿no? En una larga duración, desde el siglo XVIII en adelante, y con la incorporación de esos territorios al Imperio Ruso, que era un territorio de frontera, ¿no? Uno se da cuenta que, por ejemplo, en la zona de Chechenia, que era un lugar montañoso, lleno de valles, ¿no? Conectados con la estepa, en el fondo ahí va a haber un grupo étnico que va a desarrollar su propia cultura, su propio idioma, sus propias formas de relacionarse, ¿no? Pero que los rusos desde San Petersburgo dijeron, no, para adentro nomás, checheno, daguestaní, no, da lo mismo, para adentro, son todos iguales. Y en el fondo no eran gente igual. No eran todos iguales. De hecho, en el siglo XIX, el control imperial ruso sobre el Cáucaso se hizo cada vez más duro, precisamente por las revueltas que existían, las revueltas de las tribus que ahí vivían. Los rusos les llamaban los salvajes, los consideraban grandes guerreros, ojalá que trabajaran para el zar, pero cuando no, eran temibles, brutales muchas veces.
Y esto llevó eventualmente a que los rusos ahogaran esas revueltas cada vez con mayor dureza, y cuando ya parecía que incluso las atrocidades más grandes no convencían a la gente, especialmente a los chechenos, de que la cortaran con sus alzamientos, lo que hicieron los rusos fue deportarlos. Los mandaron a Siberia, los mandaron a Polonia, los mandaron a Ucrania, los mandaron a la estepa, así al otro lado de Rusia, Kamchatka. En el fondo los dispersaron por Rusia con el fin de destruir su identidad étnica. Eso, en el fondo, era un tipo de dominación administrativa, un tipo de dominación cultural, pero aún así, a pesar de eso, no pudieron con todos, y los chechenos siguieron viviendo y cultivando su cultura en su país montañoso, que hoy día es una república constitutiva de la Federación Rusa. O sea, ustedes saben que Rusia está Rusia propiamente tal, y hay un montón de otras repúblicas pequeñas que son parte de la Federación Rusa, pero en el fondo son todos países satélites y que no tienen independencia, tienen la misma relación supuestamente entre una federación entre el Estado central y un Estado federal. Pero, donde piensa usted que Rusia tiene 17 millones de kilómetros cuadrados y el país más grande después de Rusia dentro de la federación es la República de Sakha, que es un país que tiene como 2 millones de kilómetros cuadrados, pero está en medio de la nada, porque es Siberia. Estos típicos videos de, ¿cómo se llama? De Instagram, que muestran así como una ciudad donde hacen 45, 50 grados bajo cero y la gente tira agua y se transforma en nieve. Ya, esa es la capital, también conocida como la República de Sakha o Yakutia, ¿ya? Entonces, bueno, en el fondo ahí no hay mucho equilibrio entre los países que forman parte de la Federación Rusa. Además que hay que tomar en consideración que es la Federación Rusa y no la Federación Rusa, no sé, ¿qué otros países? De los chechenos, de los ingushetios, de los mordavios y de un montón de otros. Moldavia existe, por si acaso, búsquenla. De los Mariel y un montón de otros países que son constitutivos de la federación. Bueno, en este mosaico, indudablemente uno pensará, bueno, quizá con la Revolución Rusa la cuestión va a cambiar porque los comunistas eran igualitaristas, etcétera. Mis polainas, cabros, mis polainas, porque tras la Revolución Rusa y la Guerra Civil, el Cáucaso Norte, que es la parte donde viven los chechenos, fue institucionalizado dentro del Leviatán soviético, ¿me entienden? Y donde los soviéticos administraban las identidades nacionales, dándole supuestos espacios estratégicos, tratando de conservar su lengua y sus costumbres, pero en el fondo aquí somos todos comunistas, somos todos marxistas y en realidad proletarios del mundo unidos. Esos son los mantras, no que mire que yo soy checheno y quiero que me hablen en checheno. No funciona así. Quizá el momento más dramático para los chechenos durante el periodo de la Unión Soviética fue que en 1944, para variar, Stalin, paranoico, ¿no es cierto?, y pensando en que los chechenos podían levantarse, decidió deportar buena parte de la población, así como lo hizo el zar, deportar a buena parte de la población que vivía en Chechenia nuevamente a distintos puntos de la Unión Soviética. O sea, entre el Imperio Ruso y la Unión Soviética en esto no había ninguna diferencia. No solo lo hizo con los chechenos, también lo hizo con los ingushetios, los mandó a Kazajistán, a Asia Central, los mandó a Siberia, en fin, al lugar más alejado que encontró respecto de su lugar de origen. Y en ese sentido, bueno, nuevamente, aunque ustedes no lo crean, la identidad de los chechenos se mantuvo y sobrevivió. Cuando se disuelve la Unión Soviética, en 1991, la Federación Rusa heredó las fronteras de la antigua Unión Soviética, menos todos los países que se hicieron independientes, que las famosas 15 repúblicas, Estonia, Lituania, Letonia, Ucrania, Kazajistán y todos los demás países tan, como Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, en fin. Y eventualmente, claro, la idea de la Federación Rusa era precisamente mantener a todas las nacionalidades de la Federación en un solo estado, ¿no? Por eso también Moscú osciló en dar
ciertos espacios de administración autónoma, pero al mismo tiempo reprimir. O sea, era como palo y bizcocho, como diría Diego Portales, especialmente contra aquellos actores que eran más secesionistas al interior de la Federación Rusa. Y entre el año 92 y el 94 el asunto ya se empezó a deteriorar más, porque como la situación económica en Rusia estaba tan mal, con inflación sobre el 5000%, el rublo devaluadísimo, en fin, la secesión, ¿no es cierto?, en el Cáucaso, por ejemplo, se empezó a ver como una especie de salida precisamente a la pobreza que arrastraba la antigua Unión Soviética y su sucesor, la Federación Rusa. Y para 1994, los chechenos decidieron dar un paso y proclamar su independencia. La primera guerra, porque son dos, la primera guerra de Chechenia va a ser entre el 94 y el 96. Y las fuerzas federales, ¿no?, durante el gobierno de Boris Yeltsin, que gobernaba la Federación Rusa, decidieron obrar con máxima presión, con máxima autoridad, pero no lo vieron como una guerra esto, sino como una operación antiterrorista. La mayor parte de los combates se dio en torno a una ciudad, Grozny, que es la capital de Chechenia. Los rusos le hicieron polvo, o sea, buena parte de lo que hoy día es Grozny fue reconstruido, porque la mayor parte de la ciudad desapareció. Ustedes recordarán que las noticias nos mostraban, para variar, porque habían tantos conflictos, que estaba Chechenia, que estaba Ruanda, que estaba Burundi, que Sudán, que, bueno, en fin, Etiopía, me acuerdo también. Había tanto desastre a nivel global que no había dónde poner atención. Y en el caso de los chechenos, los rusos obraron con la crudeza máxima. Aquí no se perdonaron ancianos, mujeres, niños, nada. En el fondo fue una especie de pequeño genocidio a los que se fueron enfrentados los chechenos. Para 1995 el conflicto adquirió una dimensión adicional, porque los chechenos decidieron hacer operaciones terroristas fuera de su territorio, tomando rehenes, prisioneros, cobrando rescate, y esto lo que hizo fue, primero querían presionar a la opinión pública rusa para que los rusos se fueran de Chechenia, y lo único que hizo fue galvanizar el odio de los rusos hacia los chechenos precisamente por esto. Y así fue como se dieron las famosas operaciones de limpieza, que el nombre lo dice todo, porque era limpieza étnica, hubo detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones sumarias, bueno, en fin, todo lo que ustedes se pueden imaginar en este tipo de operaciones. Para 1996 la guerra estaba terminada, los chechenos intentaron ejecutar una contraofensiva, lograron recuperar su capital, Grozny, pero finalmente el resultado fue el siguiente. Los rusos, si bien se retiran, ¿ya?, lograron negociar eventualmente un reingreso de Chechenia a la Federación. O sea, la independencia no la lograron. Y en ese sentido fue un fracaso. Y los rusos sí, los chechenos le dieron, ¿cómo se llama?, le dieron boleta, pero finalmente los rusos siguieron mandando en Chechenia. Y el periodo de entreguerras, porque va a haber una pequeña paz que va a durar 3 años entre el 96 y el 99, los rusos van a intentar ganarse en el fondo el apoyo de los chechenos, y va a haber una independencia de facto, porque los rusos, si bien nominalmente Chechenia estaba dentro de la Federación Rusa, no tenían mayores conexiones con el gobierno en Moscú. Siguieron los secuestros, siguieron las extorsiones, y el gobierno de Chechenia decía, pero es que estos no somos nosotros, estos son terroristas, ¿ya?, pero están financiados por el gobierno de Grozny, en fin. Y en este contexto empezó a crecer la presencia también en Chechenia de combatientes extranjeros, ¿ya? Eran todas personas que eran de religión musulmana y que habían ido a Chechenia de distintas partes del mundo a pelear por la causa chechena y para crear un Estado islámico en Chechenia. O sea, la cuestión pasó de establecer una república secularizada en el Cáucaso a que Chechenia se transformara en un emirato islámico. Así es como va a iniciarse la segunda guerra en Chechenia entre el 99 y el 2003. Si ustedes creen que la guerra en Chechenia entre el 94 y el 96 fue dura, la del 99 va a entrar a los libros de historia como uno de los conflictos más sangrientos del siglo XX, entrando al siglo XXI. La guerra, de hecho, se va a extender también a una república vecina de Chechenia, que es Dagestán,
con olas de atentados terroristas, ¿no?, en territorio ruso. Yo me acuerdo perfecto, por ejemplo, cuando los chechenos tratan de toman de rehenes a gente que estaba en un teatro. No me acuerdo si era un teatro o un cine. Y ya Putin era presidente, había renunciado Yeltsin y Putin era presidente. O sea, Putin no le pestañó un ojo al mandar al Spetsnaz, que son las fuerzas especiales del ejército federal ruso, a sacar a la gente de ahí. Murieron como 25 rehenes y no sobrevivió ni un terrorista checheno, ni uno. Que probablemente los rusos dispararon primero y preguntaron después, ¿no? Y también, como les decía, hubo campañas militares en Chechenia. De hecho, volvió la batalla de Grozny. Finalmente, la capital va a caer en manos de los rusos el año 2000. Y a partir de ahí la guerra mutó, porque del 99 al 2000 fue una guerra con ejércitos y con encuentros, digámoslo, en campo abierto. Pero para el 2000, con la caída de Grozny, esto se transformó en guerra de guerrillas. Y me creerán ustedes que, bueno, para el 2003 los chechenos van a ser, ¿cómo se llama?, vencidos, ¿no? Los dirigentes independentistas. En el 2000, pero para el 2003 los rusos ya habían conquistado buena parte del territorio de Chechenia. Los independentistas se habían arrancado y se fueron a países donde los recibieron con los brazos abiertos, entiéndase Irán, y eventualmente, oh sorpresa, terminaron en Afganistán, trabajando para un señor llamado Osama Bin Laden, ¿no? Y con los talibanes también, en fin, y también terminaron en el norte de Pakistán, donde hasta el día de hoy son una molestia para el gobierno federal pakistaní. Ahora, el tema es que los rusos decidieron primero chechenizar el conflicto, ese es el nombre. En el fondo que aquí no tiene que nada que ver Ingushetia, Dagestán, aquí vamos a tener un trato distinto. Y con Chechenia, bueno, acá en Chechenia vamos a arreglar los problemas con los chechenos. Y lo que hizo Putin, a punta de violencia, saqueos y brutalidad, fue quitarle a los chechenos las ganas de ser independientes. Y además puso a uno de los hombres, a hombres de confianza de él como presidentes de Chechenia. Así fue como también Putin hizo que en Chechenia se hiciera un referéndum, que evidentemente esto es típico referéndum arreglado donde el 99.95% de la población votó a favor de pertenecer a la Federación Rusa. No, para que vean, todo legal, abierto, limpio. Y efectivamente parecía que en Chechenia la situación se había calmado a punta de cañones y tanques, pero se calmó. Pero la insurgencia va a continuar entre el 2003 y el 2009, al punto de que van a haber otros atentados terroristas de los chechenos en territorio ruso, pero ya cada vez van a ser menores, porque en el fondo los grupos de chechenos que seguían peleando eran todos islamistas y vieron perdida la situación de su país y decidieron pelear en otros campos. Entiéndase Afganistán, entiéndase Pakistán, entiéndase Siria también, que vamos a tener militantes chechenos del Estado Islámico, ¿no? Luchando precisamente en la guerra civil siria. Por eso la insurgencia, la guerra, en fin, para el 2003 ya estaba terminada, pero continuaban estas escaramuzas terroristas. Ahora, ¿cuál es el balance histórico de la guerra en Chechenia? A ver, primero condensan varios dilemas que tienen que ver con el fin del Imperio Ruso y la Unión Soviética, que son los estados multinacionales, en el fondo, que es la gran discusión que han habido en todos los estados multinacionales, que todos en general han fracasado. O sea, habían Austria-Hungría, por mencionar uno, el Imperio Ruso otro, y así. El concepto nacional, ¿no?, y el exacerbar el nacionalismo efectivamente implica que a un país le corresponde un territorio y un gobierno, ¿no?, de esa nación. Pero los gobiernos multiétnicos y multinacionales tienden a tener el germen de su propia autodestrucción integrado en su sistema. El tema es que está durmiendo y tienen que concurrir una serie de elementos que detonen o que despierten precisamente a ese virus del nacionalismo y de la secesión. El asunto es que en los estados que son relativamente equilibrados, en fin, se ha logrado una buena convivencia, pero siempre al margen de que hay movimientos secesionistas, ¿ya?, y se dejan.
que participen libremente. Piensen ustedes en Canadá, por ejemplo, el bloque quebecois, que es la parte francesa de Canadá, que ha tenido 2 referéndums, que los ha perdido, para obtener la independencia. Eventualmente sigue con su... con su política independentista, pero en Canadá nadie los pesca. En Escocia el asunto ha estado bien tirante en el último tiempo entre Escocia, el Partido Nacional Escocés y el Reino Unido, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Ya tuvieron un referéndum y se supone que ahí la puerta ya está cerrada. Quién sabe si se abre de nuevo, sería difícil en todo caso. Y en países como Rusia, que nuevamente también son países multiétnicos, la única forma que se ha encontrado para precisamente equilibrar las tensiones ha sido a través del autoritarismo y terriblemente a través de la rusificación. O sea, usted olvídese de ser, no sé, cualquier grupo al que pertenece, usted, ante todo, es ruso, ¿ya? Bueno, por cierto que el final de las guerras de Chechenia no fueron pacíficos, se impuso la brutalidad y el control, y hasta el día de hoy, a pesar de que los chechenos, o al menos son menos defensores de establecer un Estado independiente, son férreos defensores de su identidad. Y bueno, la única forma en que Putin los ha logrado mantener a raya es precisamente a través de la fuerza. Vamos a ver cuánto tiempo dura. Y yo le digo al señor Putin, nada es para siempre. En algún día se va a morir Putin, ¿me entienden? Entonces, y ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hasta el momento los gobiernos tan centralizados, como el gobierno de la Federación Rusa, usualmente al zar no le gustan que haya gente más popular que él o que hayan delfines, ¿me entienden? Que hayan sucesores claros. Bueno, eso es lo que hace que ese tipo de imperios después colapsen una vez que muere el líder carismático. Pero bueno, ese no es el tema ahora. Eso es tema más para, no sé, para 20 años más hablemos, porque Putin va a tener 90 años si es que logra llegar a esa edad. Quizá en otro programa, en el programa 4900 de la Historia Sin Fin vamos a estar hablando de eso. Pero por el momento nos tenemos que ir y nos vamos, que viene el fin de semana, nos vamos a descansar, pero no nos vamos sin antes hablar de quienes hacen posible este programa, nuestros amigos de Carlos Herrera, porque hablar de acero en Chile es hablar de Carlos Herrera. Por más de 75 años han estado presentes en las grandes obras que levantan a nuestro país, entregando soluciones sólidas, seguras y confiables a la industria, a la construcción, la salmonicultura y también a cada hogar que busca calidad y protección. Su nombre es sinónimo de confianza, de experiencia y de un compromiso inquebrantable con sus clientes. Descubran su trayectoria en www.carlosherrera.cl, porque Carlos Herrera es la historia del acero en Chile. Y nos vamos, que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, si Dios quiere, en otro capítulo de La Historia Sin Fin. Soy el profesor Cristóbal García Huidobro y les mando un gran abrazo. ¡Chao! Este capítulo de La Historia Sin Fin ya es historia. Súmate a la clase del profesor Cristóbal García Huidobro de lunes a viernes a las 3 de la tarde en La Historia Sin Fin. Solo aquí, en la Metro. La Historia Sin Fin fue presentado por Carlos Herrera, la fuerza del acero en las mejores manos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de la Metro.